Dios les bendiga, hermanos, hermanas del Centro Cristiano de Oración Peniel, también de Jesús Palabra de Vida en Paraguay. Es una alegría poder una vez más compartir este tiempo de la Palabra de Dios. Necesitamos Palabra de Dios en todo momento y que el Señor sea nuestra guía, nuestra fortaleza en medio de todo este tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo. Y vamos a orar. En principio vamos a buscar a Dios y pedir que Dios esté bendiciendo cada familia, cada hogar, cada familia que está reunida en este momento compartiendo este tiempo, que le está dando realmente la importancia que merece la palabra de Dios, no solo en este momento, sino todos los días, que constantemente está buscando la presencia de Dios. Vamos a orar también por cada familia, vamos a orar por los niños, vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por las personas que están trabajando en distintas funciones aún de riesgo, para que Dios los guarde, los acompañe, para que la presencia de Dios esté sobre sus vidas, ministrándoles, acompañándoles. Creemos que Dios es el que nos ayuda, nos fortalece, así que vamos a tomar este tiempo para buscar la presencia del Señor. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu presencia, te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, tú estés obrando en cada familia, en cada hogar, Dios, allí donde hay personas que se han reunido para oír tu palabra, para orar, para alabar tu nombre. Que tu bendición se extienda sobre cada uno, que la gloria de tu Espíritu esté obrando en este momento en cada familia en forma poderosa, Señor. Donde hay necesidad espiritual, física, material, Dios, que tu poder esté operando y obrando en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae sanidad, trae liberación, Dios mío. Dios, que cada mente sea libre, que todo espíritu de bloqueo mental, de todo ataque del diablo, sea roto en el nombre de Jesús, sea quebrada toda influencia del enemigo y el poder de tu Espíritu Santo pueda estar ministrando sobre cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ministranos, danos de tu gracia, danos de tu fuerza, necesitamos de tu ayuda sobre todas las cosas, Señor. Padre, te pedimos por las autoridades, que tú les des sabiduría, que les des temor de ti, Señor, aún en medio de este tiempo de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta incertidumbre. Tú ves, Señor, que las agendas de los hombres siguen priorizando el aborto, siguen priorizando la ideología de género, pero tú tienes poder, Señor. Tú eres el que habla, tú eres el que ministra, y sobre todas las cosas sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra sobre esta nación, sobre cada nación de la tierra y aún sobre este mundo. Dios, también te pedimos por aquellos que salen a trabajar, por aquellos que están en lugares de riesgo, por aquellos, Dios mío, que se enfrentan a situaciones difíciles. Guárdalos, Padre, protégelos, acompáñalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios, porque en este momento tú estás ministrando. Si alguien ahora necesita especialmente, Dios, una palabra, especialmente, Dios, sanidad, especialmente una ministración de tu Espíritu, te pedimos, Señor, que tú la impartas por tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios este 15 de abril, que nos encontramos todavía en esta cuarentena, y agradecemos al Señor porque, bueno, podemos realizar esta forma de comunicación, y creo que cuando salgamos de todo este periodo vamos a ser profesionales. Todavía estamos puliéndonos, todavía estamos aprendiendo, todavía nos faltan un montón de herramientas, pero de a poquito lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, y gracias también a la ayuda de todos los que colaboran también con esto, aconsejando, asesorando, bendiciendo, y bueno, hasta ahora nos encontramos trabajando para el Señor, sirviendo a nuestro Dios. Damos gracias también a todos los que participan. Saben que esta no es una tarea fácil para predicar, o sea, no es fácil ministrar detrás de una cámara, aún sin ver a la gente, a las personas a la cara. También sé que no es fácil cantar por ahí o dar un breve testimonio o una palabra, pero gracias a los hermanos y especialmente gracias a los niños que tienen esa disposición y esa voluntad para alabar a Dios, para bendecir al Señor.
y que no tenemos que perseguirlos, ni rogarles, ni nada, sino que ellos tienen esta voluntad para hacerlo. Muchas gracias, y también a los padres que se están preocupando para que sus hijos aprovechen este tiempo para buscar a Dios. Sabemos que hay muchas tareas, que hay mucha preocupación por los colegios y por cuánta cosa más, pero le voy a decir algo: aproveche lo espiritual, aproveche fundamentalmente esto. No le estamos dando tal vez el tiempo que requiere el Señor y la preparación en las cosas de Dios a los niños, pero aproveche esta oportunidad porque es única y probablemente no volvamos a tenerla. Así que esta es una buena ocasión para ministrar al Señor con ellos y para ayudarlos y apoyarles en el trabajo que ellos también quieren hacer para el Señor. Voy a compartir una palabra en esta oportunidad en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y vamos a hablar un poco acerca de este pasaje que es tan importante, tan conocido, tan leído también y comentado, ¿no? La palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En principio, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es que la fuerza que requerimos, que necesitamos para la lucha espiritual, no proviene de nosotros. No es nuestra propia fuerza en contra del diablo, en contra de los demonios, en contra de los problemas o en la lucha espiritual, porque si es por nuestra propia fuerza, nada podríamos hacer. Pero necesitamos la fortaleza de Dios. Y con la fortaleza de Dios podemos hacer muchas cosas para servir al Señor. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en lo que Él hizo, en la derrota que Él le propinó a Satanás, que Él le hizo al mismo diablo. En 2 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, es verdad, tienes que hacer tu parte, tienes que poner tu esfuerzo, pero ese esfuerzo, esa fuerza, ese impulso, esa potencia no proviene de ti, sino tiene que moverse en el poder del Espíritu Santo, tiene que provenir de Dios. Sin la fuerza de Dios, le aseguro que ninguno de nosotros podemos enfrentarnos al enemigo. Muchas veces las personas dicen: conmigo el diablo no va a poder, los demonios no van a poder, porque yo soy fuerte. Mire, si el diablo se atrevió a tentar al mismo Señor Jesús, a enfrentarse a Él, si Él ha destruido imperios, si ha vivido o ha estado en la tierra desde Adán en adelante, le aseguro que no hay ningún ser humano que con su propia fuerza pueda enfrentarse al enemigo, enfrentarse a los demonios, enfrentarse al diablo, a la maldad. No, es imposible. Solo con el poder de Dios, solo con el poder del Señor podemos enfrentar al enemigo. Y dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que está diciendo es que en todo momento tenemos que estar vestidos, preparados, porque el diablo constantemente está luchando y peleando y poniendo acechanzas, poniendo trampas, utilizando distintos métodos para que las personas puedan caer en la tentación, tener dificultades espirituales, ser seducidos de una o de otra manera por el sistema del mundo. Y la palabra que aparece es que tenemos que estar firmes. Y esta palabra firmes se repite 3 veces en todo el texto. La palabra firme es algo que denota una posición de autoridad. Es estar en una posición, mantener una posición y no dejar que esa posición el diablo nos la robe. Muchas personas tienen una vida espiritual maravillosa mientras no hay problemas, mientras no hay luchas, mientras no hay pruebas, pero cuando vienen los ataques del diablo pierden un montón de posiciones, retroceden en un montón de aspectos, en un montón de lugares, y Dios quiere que mantengamos la posición que Él nos dio para su servicio. Y dice la palabra: tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo, y después el apóstol especifica: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo en que hay tanto escepticismo, tanta incredulidad, en que las personas dicen que esto es algo simbólico, que en realidad no es tan así, que hay una lucha contra el diablo. Algunos dicen: no hay más lucha porque el Señor ya venció en la cruz, entonces la lucha se terminó. Y bueno, si la lucha se terminó, este texto no tendría que aparecer siquiera en la Biblia.
Cuando se habla de una lucha, no se está hablando de una lucha para vencer al diablo, porque el diablo está vencido. Jesús derrotó a Satanás para siempre. Pero el diablo es un enemigo en retroceso, que en todo el retroceso que él tiene para su destrucción final o para el castigo final, él va a tratar de arrastrar a la mayor cantidad posible de personas a la perdición con él. Entonces nos encontramos en una lucha constante. Si no, Pedro no diría que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tampoco nos encontraríamos nosotros con aquel texto donde el Señor habla diciendo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Si Él venció al mundo, de acuerdo a las ideas humanas o de acuerdo a la lógica humana, entonces no tendríamos que tener aflicción, pero sí vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar pruebas, luchas y batallas espirituales, pero tenemos que seguir avanzando en el Señor. Hay como una escala aquí, ¿no? Habla de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra demonios o huestes espirituales de maldad que están en la atmósfera, en las regiones celestiales. Esta categoría de espíritus, de demonios, trabaja en todos los órdenes, desde grandes naciones, provincias, ciudades, pueblos, en distintos lugares se mueven o se manifiestan de distintas maneras. Y cuando nosotros vamos a una lucha espiritual, no tenemos que entretenernos luchando contra personas, contra poderes humanos. Tenemos que luchar contra lo espiritual, contra lo que está detrás de las personas. El hermano Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila, solía decir muchas veces: no pierda el tiempo luchando contra las personas, luche contra los demonios que están detrás de las personas. Y a veces pasa eso en las casas también, en las familias. Tratamos de pensar o pensamos que las personas son el problema, cuando el problema no es la persona, sino lo que hay detrás, o lo que controla a la persona, o lo que influencia a las personas. Ahora, dice la palabra también, el apóstol sigue hablando, aparte de toda esta lucha que nosotros tenemos, que para poder enfrentarnos en esta lucha al enemigo, para poder luchar en contra de él, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe que hay días que son peores que otros? No sé si a usted le ha pasado, hay días que usted se levanta, busca a Dios, parece que está todo maravilloso y termina el día en una forma maravillosa también. Pero a veces hay días que usted se levanta y empiezan los problemas y las discusiones y las dificultades y los problemas familiares y los problemas en el trabajo y problemas con distintas personas, y usted se asombra pensando: ¿cómo puede ser que pase todo esto? Ahora, si yo me mantengo firme en medio de todos esos problemas y luchas, voy creciendo y madurando espiritualmente. Ahora, si yo pierdo el control, entonces el enemigo está ganando batallas y me está haciendo retroceder en posiciones espirituales. Entonces, debo avanzar y moverme y mantenerme firme en una posición. Y cuando hablamos de estar firmes, decíamos en principio que la palabra firme se repite 3 veces en el texto. Dice que tenemos que estar firmes en una posición, firmes contra las acechanzas del diablo, y cuando acaba todo también tenemos que estar firmes. ¿Qué quiere decir esto de estar firme? Habla de un entrenamiento, de una capacitación. Aquellos que han estudiado un poco lo que era el entrenamiento del ejército romano se asombran cuando leen esto. Se dice, Flavio Josefo, el historiador judío, solía decir que la gran diferencia que existía entre el entrenamiento de los romanos y de los otros ejércitos de la tierra en aquella época era que el entrenamiento era como una batalla donde no había sangre. Las personas luchaban de tal forma y era como si estuvieran en una misma batalla, aun cuando simplemente estaban entrenando. Se dice que cuando alguien quería formar parte del ejército romano, lo primero que le hacían hacer era caminar. Se calcula que caminaban 30 kilómetros en 5 horas. Ese era el entrenamiento que tenían que realizar. Si uno se pone a pensar, 30 kilómetros en 5 horas, sin los caminos, sin los calzados que nosotros tenemos hoy en día, que a veces hacemos unos kilómetros y estamos sudando, imagínese usted lo que era este entrenamiento. Y cuando el entrenamiento avanzaba, tenían que hacer 36 kilómetros con 30 kilos encima del cuerpo, toda la armadura encima. Pero aparte de la armadura, ellos tenían que poder pasar un río a nado con toda la armadura, y esto tenían que hacerlo todos. Ahora,
Es decir, este entrenamiento no era un entrenamiento humano. Y en realidad se dice que la mayoría no lo llegaba a pasar. Los que pasaban realmente este entrenamiento podían ser soldados romanos, y si no, era imposible llegar a eso. Y se calcula que el promedio de vida de los soldados era entre los 27 y 28 años de edad. No pasaban más allá de esa época por el tremendo entrenamiento que tenían, porque esa caminata de 30 kilómetros la hacían 3 veces al mes, sí o sí, y era algo que tenían que realizar en una forma constante. No solamente eso, a veces uno se pone a pensar, dice, ¿qué es lo primero que le daban cuando tenían que pelear o entrenarse para pelear? Lo primero que le daban era una espada de madera y le hacían golpear un poste hasta que su brazo quedara prácticamente entumecido golpeando un poste. Y alguno diría, pero estaba golpeando un poste, o estaban caminando simplemente y no iban a ni una guerra ni a una batalla. Pero para ir a la batalla, para estar firmes en la batalla, requerían estar entrenados y preparados físicamente para hacerlo. A veces nosotros pensamos y decimos, bueno, cuando Pablo se refiere acá a esta imagen de la armadura, simplemente habla de la armadura. No, está hablando en sí del soldado, está hablando de la persona que cargaba la armadura, porque no cualquiera podía llevar esa armadura y no cualquiera podía ser un soldado romano. Y entre otras de las características que me llamaba la atención de la historia del ejército romano era que ellos eran entrenados primero, antes de ir a la guerra, en hacer caminos, hacer casas, levantar campamentos, cavar zanjas, aprender a cocinar, aprender todo lo necesario para que después puedan ser soldados. Si no, no podían llegar a serlo. Y muchas veces pensamos que el soldado es alguien que agarra la espada y sale a correr, o alguien que agarra un fusil y corre. No, hay un entrenamiento, hay una preparación. Y en esto, espiritualmente, el apóstol Pablo está diciendo, cuando habla de estar firmes, está hablando de una persona que ha pasado por todo el entrenamiento del soldado para llegar a esa posición. La pregunta para nosotros es, espiritualmente, ¿nosotros estamos preparados para estar firmes en la batalla espiritual que tenemos cada día? ¿Nos hemos entrenado o nos entrenamos constantemente para enfrentarnos a la batalla que cada día el enemigo nos presenta? Que Dios nos ayude y nos fortalezca en esto. Vamos a ver un poco lo que está hablando el apóstol de la armadura. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero habla de un cinto en el cual se colgaba la espada, el arma, vestidos con la coraza de justicia. La coraza cubría el pecho y cubría también la espalda. Cuando está hablando de la verdad, dice que la verdad tiene que llenar nuestro ser, tiene que ser lo que sostenga nuestras armas. Y cuando habla de eso está diciendo nuestro testimonio, los principios en nuestra vida tienen que sostenernos. Cuando habla de la coraza de justicia que cubre nuestra espalda y que cubre nuestro pecho, nuestro frente, está hablando de una posición de justicia delante de Dios. Dios es el que pelea por nosotros y el que habla por nosotros. Y nos ha impartido su justicia para que nosotros podamos avanzar y podamos ser reconocidos por el mismo enemigo como hijos de Dios. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de caminar, de avanzar, de prepararnos en esto. Entonces, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz quiere decir que en todo momento el creyente, el Hijo de Dios, tiene que evangelizar, tiene que hablar del Señor, tiene que ganar almas. Constantemente tiene que surgir en él ese deseo, ese anhelo de ganar almas para el Señor. También dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando hablamos del escudo, y es algo tan importante, la palabra griega es tureos, y se refiere a un escudo grande, amplio, casi como una puerta. Cuando los soldados romanos eran entrenados y preparados y después eran armados para la batalla, el escudo era a medida. Cada escudo se preparaba a medida del soldado y la mayoría de los escudos o los escudos de combate eran de madera y de cuero y estaban preparados especialmente para que cuando los dardos vinieran en contra del escudo se apagaran. El escudo es fundamental en nuestra vida y el escudo de la fe es algo que tiene que estar constantemente en nosotros. Quiere decir, yo estoy en el campo de batalla, estoy luchando contra el diablo, pero tengo que tener la fe y la convicción de que Dios me va a guardar, me va a acompañar, me va a proteger. Esto es una de las cosas más importantes que hay. Si yo no puedo creer que el Señor me va a guardar,
entonces estoy abriendo una brecha o una posibilidad para que el enemigo me ataque o para que sus dardos penetren. Y los dardos de fuego del maligno tienen que ver con esa traición, porque el enemigo no va a venir a atacarlo de frente, lo va a atacar de distintas maneras, de distintas formas, pero esto es algo para lo cual nosotros tenemos que prepararnos y para eso está el escudo de la fe. Y aparte de eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y sabe, una de las cosas importantes es que el yelmo era algo que cubría toda la cabeza, la oreja, las orejas, toda la parte de alrededor. Habla de la mente, habla de la mente espiritual, habla del conocimiento espiritual, habla de la convicción espiritual de que soy un hijo de Dios. ¿Sabe? Un creyente no puede dudar de su salvación, no puede estar dudando de su salvación cada día, tiene que creer y tener la convicción en su mente, en su espíritu, en su corazón de que es salvo, y esa convicción lo ayuda también a pelear en contra del enemigo en todo momento. Después sigue diciendo el apóstol, aparte, que tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando está hablando de esta espada, está hablando de una espada que es para pelear cuerpo a cuerpo, para ir en contra del enemigo y luchar cuerpo a cuerpo con él. Hay dos expresiones que aparecen en el griego, y una es macaira y la otra es ronfaia. La palabra macaira habla de una espada corta de gran filo que tenían los soldados cuando entraban en un combate directo cuerpo a cuerpo. Y sabe, nosotros tenemos un combate directo en contra del enemigo y luchamos contra el enemigo todos los días de nuestra vida. Y cuando hablamos de luchar contra el enemigo, hablamos de luchar contra demonios, contra influencias, contra opresiones, contra ataques del diablo. Esto es algo continuo, más allá de que muchas personas dudan o no creen que esto sea real. Nosotros entendemos que tenemos una lucha constante. Cuando dejemos de creer en esto y de entender esto, entonces cuando el enemigo mayores posiciones va a ganar, porque el diablo, una de sus mayores ventajas es que la gente no crea en que él existe o que crea que es algo así como una caricatura o un mito de la antigua Grecia. Que Dios nos guarde de esto también. Pero tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orar en todo tiempo. La espada es como la confesión de victoria que Dios nos da por las promesas que hay en la Biblia. Y habla de orar en todo tiempo. Y la oración tiene tres características principales. Lo primero que tenemos es que es constante, que es intensa y que es generosa. Es continua, es intensa y también tiene la posibilidad de bendecir a otras personas. Continuamente tenemos que orar. Pablo dice también en 1 Tesalonicenses 5:17 que tenemos que orar sin cesar y velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo finalmente, después de lo que es la oración, que creo que la oración es una de las herramientas principales que tenemos los hijos de Dios, y que creo que en esta cuarentena la mayoría está orando como nunca ha orado antes. Pablo les está hablando y pidiendo oración por él mismo. ¿Sabe? Nosotros los pastores, los siervos de Dios, los que estamos sirviendo al Señor en distintas áreas, necesitamos de la oración de la iglesia, de la oración de los hijos de Dios, de que nos cubran realmente, porque le aseguro que estamos pasando en general, hablo en general, muchos pastores, muchos líderes, por una gran presión en este tiempo y necesitamos de la fortaleza de Dios, de la ayuda de Dios y que Dios nos dé palabra para seguir predicando, para seguir hablando en todo momento. Que Dios nos ayude en esto. Esto es fundamental. Pero recordemos esto para terminar. Jesús venció al diablo y como lo dije en un principio, esta no es una batalla del bien y el mal, una batalla donde decimos que hay dos fuerzas, como hablan algunos grupos, algunas ideas, que hay dos fuerzas que pelean por el control del universo. No, no hay dos fuerzas que pelean por el control de nada, porque el control de todo lo tiene Dios. El diablo es solamente una criatura que está luchando y que su mayor herramienta para trabajar es el pecado del hombre, la rebelión del hombre. Todo lo que sucede no es por culpa de que Dios lo haga o porque Dios lo produzca o lo permita, sino porque el hombre ha abierto las puertas al diablo a causa del pecado y por eso está sucediendo lo que sucede en el mundo entero. Pero esta es una batalla que el Señor ya ganó, que usted puede ganar, pero solamente con la ayuda del Señor. Usted no va a luchar solo contra el diablo, contra el pecado, contra los demonios,
pero el Señor está con usted. Dios lo va a fortalecer. Convirtámonos en este tiempo en soldados, en personas que se planten contra el enemigo, que luchen contra el diablo, que se enfrenten a Satanás, que no tengan temor del enemigo, no tenga temor del diablo ni de los demonios. El Señor lo ha vencido, lo ha derrotado, no hay poder diabólico que pueda contra Cristo, y donde el poder de Dios entra, los poderes del diablo tienen que salir. Y en este momento creemos que Dios lo está haciendo allí donde usted se encuentra. Si tal vez usted no conoce al Señor y quiere decirle: Señor, yo necesito en este día conocerte, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero que produzcas un cambio en mi ser. En este momento Dios lo puede hacer. Por eso quisiera invitarle a orar, a hacer una oración. Y es de esta manera: Dios, estoy en tu presencia en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo a partir de este momento. Te doy gracias porque soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración y creer que Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir cada familia. Aquellos que necesitan reconciliarse con el Señor, que saben cómo orar, ore a Dios en este momento. Sabe, el hecho de que usted le diga: Señor, ayúdame. Señor, necesito tu ayuda. Ya es una puerta para que Dios comience a hacer una obra y a producir un cambio. Vamos a creerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada familia, por cada hogar ahora. Te pedimos que esta palabra pueda quedar grabada en el corazón y esta palabra pueda ministrar cada mente, cada alma, en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos toda obra del diablo, toda opresión, Dios mío, toda maldad, toda influencia satánica en las mentes, en el comportamiento, en el ambiente de los hogares, de las familias. Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos que tú traigas libertad y que la presencia poderosa del Espíritu esté ministrando y fluyendo ahora sobre cada vida. Señor, gracias porque tú estás obrando, porque escuchas nuestra oración, porque lo creemos, Padre, y lo confesamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en este momento. Comparta con sus hermanos, comuníquese si sabe de alguien que está pasando necesidades, o si alguien está pasando alguna necesidad y necesita comunicarse con nosotros, con la iglesia, estamos a su disposición. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor lo acompañe aún el resto de este día, y vamos a encontrarnos nuevamente el día viernes a las 19 nuevamente en este lugar. Dios les bendiga mucho.